Hola muchachos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Uno de los artistas que sin duda es todo un éxito, es todo un fenómeno en tiempos modernos es Bad Bunny. Amado y odiado por muchas personas. Este cantante puertorriqueño que puede ser que no te guste su música, pero lo que está haciendo a nivel mundial es digno de aplaudir. Es todo un fenómeno y el éxito que está cosechando a lo largo de todos estos años, sobre todo en estos últimos tiempos, es digno de aplaudir. Sin embargo, a pesar de todo esto, existe un sector poblacional que indica que este género, el género urbano, el género que hace Bad Bunny y muchos otros artistas, no es música, que esto no se puede catalogar como música debido a que carece, según dicen algunos, de profesionalidad, de dificultad, de armonía al poder realizar este tipo de música y que incluso es muy inferior catalogando a otros géneros como el rock o la música clásica como géneros superiores al género urbano o digamos reggaetón, indicando incluso que músicos como Sebastian Bach son muchísimo mejores, son años luz de distancia que Bad Bunny. Sin embargo, ¿qué hay de verdad en todo esto? O mejor aún, quizás exista algo en común que tengan Bad Bunny y Sebastian Bach. Si quieres saber la respuesta, quédate en este video porque hoy vamos a hablar de esto, pero no sin antes decirte que te suscribas al canal, le des like al video y lo compartas con todos tus amigos para que así me puedas ayudar a seguir difundiendo este tipo de videos. Asimismo, te invito a que me sigas en mis otras redes sociales para que estés al tanto de este y otros proyectos que vengo realizando. Me puedes encontrar en Facebook como Curiosum Break y en Instagram como @DanielSeclen. Aquí hay algunas capturas de pantalla y en la descripción estarán los links a ellas. Y finalmente, como no, indicar que tenemos código de Yape y Plin por si quieres colaborar de manera voluntaria en este proyecto. Si te gusta este tipo de videos o los que has visto en este canal, pues te invito a que me apoyes de manera voluntaria con un Yape o un Plin. Todo lo recaudado en este canal es valorado y será obviamente recompensado en la realización de los videos. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos rápidamente con el video de esta semana. ¿Qué tienen en común Bad Bunny y Sebastian Bach? Como siempre estamos acostumbrados en este canal, vamos a ir paso a paso. Bueno, como verán, todo lo que van a ver en este video y en todos los que están en este canal están basados en fuentes, en bibliografía, en artículos, es decir, tengo que citar fuentes para poder realizar este tipo de contenido y es así que este video no es la excepción y para poder realizarlo tengo que citar un artículo que me parece muy pero muy interesante que se llama Bad Bunny y Bach, mitos e imaginarios culturales, escrito por Francisco Castillo García, que es magíster en estudios artísticos y maestro en música y que se desempeña también como docente en la Academia Superior de Artes de Bogotá, en Colombia. Según indica el propio autor, este artículo lo escribió luego de realizar 2 seminarios selectivos sobre Bad Bunny y Bach y luego también de recibir comentarios de los alumnos que recibieron este tipo de contenido. Según el autor, los alumnos percibían a Bach como una eminencia, alguien sagrado para la música y que se referían incluso como el padre de la música. Mientras que a Bad Bunny lo definían como lo opuesto, lo catalogaban como un agente peligroso para la moral de los jóvenes y que además denigra el arte musical al realizar este producto comercial. El autor también indica que en base a estos comentarios descubrió que Bad Bunny y Sebastian Bach hay algo que los une, hay algo que los une y en los cuales se parecen mucho. Que tanto la superioridad que se le tiene a Sebastian Bach y así como también la inferioridad que muchas personas le tienen a Bad Bunny, esto es producto de la teoría del mito, es decir, todos estos son mitos, tanto Bad Bunny como Bach tienen algo en común que los une, que están siendo prácticamente víctimas del mito. Y es así que en base a esto, en base a el mito, vamos a realizar el video de esta semana. El artículo menciona que ambos artistas, ambos músicos, son embargados por el mito.
Esta idea, la idea del mito, es una de las más estudiadas a lo largo de la historia, e incluso filósofos como Roland Barthes sentó a las bases de la aproximación del mito catalogándolo como algo para poder darle significado a las cosas. Es decir, el mito existe en base a que el ser humano tiene que darle significado a las cosas, tiene que encontrar el porqué de las cosas, darle un significado. Y esto último que les acabo de decir es muy importante porque no solamente vamos a poder verlo en este aspecto que vamos a visualizarlo en este video, sino que también vamos a poder visualizarlo en otros aspectos de la cultura, como por ejemplo la religión. Además, hay que entender que el mito tiene aspectos disímiles. Por ejemplo, por un lado, los mitos son narraciones antiguas llenas de significados y simbolismos. Este término ha sido usado por muchos autores como Isaac Asimov, Joseph Campbell o Mircea Eliade. Su principal fuente de propagación es la oralidad, además de que los acontecimientos relatados guardan un simbolismo profundo e intentan explicar el origen de algún fenómeno natural o elemento, y que estos además guardan jerarquías o modelos en la conducta en la cultura. Ojo, esto último es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Sin embargo, también existe otra definición de mito, que es algo que, siendo falso, es considerado verdadero por muchas personas. Tanto Bad Bunny como Bach son mitos, pero Bach es afectado por la primera definición, esa que dice que los mitos están llenos de simbolismo y que guardan jerarquías o modelos en la conducta popular, lo cual encaran a la superioridad de la música. Esto explicaría por qué muchos catalogan a Bach como superior en la música, como un ente, una eminencia. Mientras que Bad Bunny es afectado por el segundo, el de la creencia falsa, en la cual cierto sector conservador de la sociedad encuentra una oposición de conducta ética y ve con preocupación las letras del género reggaetón o del género urbano. Primero, vamos a analizar el mito del reggaetón malo. Por ejemplo, muchos dicen que las letras del reggaetón o del género urbano comprometen a la conducta y los valores de la moral ética en la sociedad, y que incluso dentro de estas canciones hay letras machistas, colocando a la mujer como un objeto. Sin embargo, el tema del machismo, el feminismo y de la violencia de género es un tema, o son temas mejor dicho, muy complejos, y que básicamente no se puede reducir estos temas complejos en una simple frase como no escuchas reggaetón porque es machista y eso fomenta la violencia contra la mujer. Este problema, la problemática del machismo, del feminismo y de la violencia de género, son temas muy complejos, y que este tipo de argumentos prácticamente lo que buscan es simplificar el verdadero problema, que tiene muchas otras aristas que analizar. Por ejemplo, aspectos que se deben analizar para poder entender temas como el machismo o la violencia de género es, por ejemplo, tener en cuenta la biología evolutiva, los aspectos cambiantes en una sociedad e incluso la revisión histórica. Es por esto que el mito del reggaetón malo es una falacia, porque minimiza, simplifica y suprime toda esta red de matices de un problema tan grande como lo es el machismo, y que solo se reduzca a escuchar o echarle la culpa a un género musical en común, o que la juventud daña su comportamiento ético al consumir esta música. Además, este tipo de prácticas como letras misóginas en la música o conductas que afecten a la mujer no es solamente algo específicamente del reggaetón, es algo que existe en la sociedad desde tiempos inmemorables y que sin duda no son un ejemplo claro de equidad de género dentro del rumbo musical. Por ejemplo, existen óperas desde el siglo XVII donde la trama gira en torno a una mujer que se entrega a un hombre como sacrificio involuntario, donde estas son tratadas como objeto de deseo. Además, también tener en cuenta del baile vienés, donde se hace énfasis en que el hombre entra y escoge a una mujer que es puesta por sus padres ante la sociedad cuando ésta ha cumplido 16 años. Además, la música como de las bandas AC/DC en sus letras también hace mención a que la mujer es un objeto o alguien con quien tener placer.
Como vemos, esta práctica, digamos así, machista en el género del reggaetón no es exclusiva de este tipo de música, ni tampoco es algo novedoso. Siempre ha existido el machismo en nuestra sociedad, siempre. Y simplificarlo a que escuchar este tipo de género, donde Bad Bunny actualmente es el músico más famoso y exitoso, refuerza estos estereotipos machistas. Es solo simplificar el problema, que es tan complejo y tan grande, a solo unas líneas, y que, por supuesto, alimenta la teoría del mito. También hay otros mitos del género urbano que vamos a tratar de realizar su desmitificación citando lo que dice el artículo en mención. Por ejemplo, Bad Bunny y el reggaetón son malos por ser una música simplista. Esto es un mito, ya que no se ha podido establecer que calidad y complejidad musicales van de la mano. Es obvio que géneros como el reggaetón, así como la cumbia, entre otros, sí son menos complejos que la música clásica en algunos aspectos, pero en otros son más complejos incluso que el mismo Bach. Ahí radica la diversidad cultural en cada sociedad. Otro mito que se indica es que el reggaetón es malo por ser un producto comercial. Si bien esta visión de la música sí existió en el pensamiento europeo hasta el siglo XIX, está muy lejos de representar el escenario global en la música en el siglo XXI. Son dos contextos y situaciones diferentes. Además, artistas como André Rieu o Andrea Bocelli, autores actuales de la música clásica, sí son comerciales, ojo, pero ellos no son criticados porque no encasillan, no entran en este concepto del mito, no les afecta. Y aquí va otra cuestión, que es que se le critica al género urbano, es por cómo hablan en sus letras. Por ejemplo, cómo habla Bad Bunny al pronunciar la R, o la forma como se viste o su peinado, lo cual es blanco de burlas o de memes en redes sociales. Estas opiniones refuerzan tensiones postcoloniales de clases sociales y estatus culturales en una sociedad como la latina, donde estas clases sociales son muy definidas y diferenciadas. Pero, ¿cómo se ha llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado al punto en donde Sebastian Bach es considerado como el padre de la música, como una eminencia, donde muchas personas lo tienen en un pedestal? ¿Cómo es que se ha llegado a esto? Que esta persona, Sebastian Bach, y la música clásica sea considerada superior a otros géneros, sobre todo latinoamericanos. Bueno, en esta parte de este video vamos a ver el origen de esto. Ya hablamos mucho de Bad Bunny, ahora nos vamos a centrar en Bach. Esta idea de que la música clásica, digamos, sea considerada superior y llamarla arte es propio de la historiografía musical en el siglo XIX. Antes de este siglo, la historia de los músicos y la música estaba escrita de tal forma que resaltaban las habilidades racionales de los músicos o enlazaban su creación con funciones religiosas. Es decir, se trataba e identificaba a los músicos como servidores de la iglesia. La asociación entre el racionalismo laico de la Ilustración y la Revolución Francesa hizo que los filósofos e historiadores del siglo XIX en adelante reconsideran los valores cristianos sobrenaturales para explicar las habilidades particulares de los sujetos notables en la historia. Y es aquí donde se explica por qué músicos como Sebastian Bach es considerado como una eminencia, como alguien superior en esta cruzada musical, por así decirlo. Además de sumarle que a estos músicos realizaban ciertas aptitudes o actitudes correspondientes a superar las dificultades que se les daba en la vida, como por ejemplo superar la sordera, la ceguera, algún tipo de discapacidad, etc. De acuerdo con la teoría propuesta por el filósofo Thomas Carlyle, en la que explica que los héroes son el elemento fundamental de toda historia social, explica el por qué Bach y los diferentes músicos de música clásica son claros ejemplos de esto. Es decir, se condensa su pasado como dioses geniales y creativos, creando un entorno mitológico dentro de ellos. Por citar un ejemplo de cómo se formó este entorno mitológico que endiosa a Bach en el mundo de la música, podemos citar la crónica de Ana Magdalena Bach,
que fue publicada por Esther Meine a inicios del siglo XX. Es en esta crónica, que por cierto es una biografía novelada, se menciona a Bach casi de forma de Dios, indicando que, y cito, tiene ojos oyentes, que tenían a veces un resplandor místico. Nadie podía verle una vez sin volver a mirarle, pues sobre él flotaba algo extraordinario. Además de esto, varios músicos han contribuido a alimentar esta teoría del mito en torno a Bach. Incluso uno de ellos, Max Reger, ha indicado que, y cito, Bach es para mí principio y fin de toda música. En él descansa y se basa todo verdadero progreso. Y mucho ojo, no crean que esto es de siglos pasados, porque en la actualidad también sucede cosas muy similares. Según un estudio hecho por Jaime Cortés, analizó diversos datos en torno a la actividad musical de la sala de conciertos del Banco de la República en Bogotá. Lo que le llamó bastante la atención, sin duda, fue que de la música que se toca ahí, Bach es el compositor con más apariciones, con 1220, seguido de Mozart con 758. Y siguiendo la misma línea, el autor menciona que también en el concurso para ser violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá del año 2018, la primera ronda solicitaba explícitamente que se tocaran 2 movimientos contrastantes de alguna de las sonatas o partitas de Bach. Y según explica el autor del artículo, como el mito de Bach existe en el entorno musical, los jueces del concurso asumen que tocarlo bien equivale a saber interpretar correctamente un texto sagrado. Todo lo que he hablado hasta ahora es sin duda muy interesante, como un tema que para muchos quizás pueda ser un tanto absurdo, pueda resaltar diferentes aristas interesantes. Joseph Campbell ha sugerido que nosotros contamos historias para armonizar nuestra vida con la realidad. Y quizás esta sea la premisa de hoy. La necesidad de armonizar viene de problemáticas de los seres humanos al encontrarnos con la música. ¿Qué música trae beneficios o prejuicios a nuestra sociedad? Es bajo esta premisa que se comienza a gestar este mito, como una forma de respondernos ante esta necesidad. Es por esto que el mito existe, porque armoniza la vida y la realidad, donde Bach y los demás músicos de música clásica son el origen de la música, mientras que Bad Bunny y los artistas del género urbano son los causantes de la transgresión de la moralidad de la sociedad. Es por esto que los mitos, tanto de Bach como de Bad Bunny, también responden a posturas ideológicas. En el caso del reggaetón, esta mitificación negativa ha causado que se le logre analizar de manera adecuada o recibir el mismo tratamiento que otros géneros musicales. Además, estos mitos establecen jerarquías musicales donde éstas establecen discriminación y segmentación dentro de la sociedad. Y además, estas giran en torno a prácticas de segmentación postcolonial. Por ejemplo, el reggaetón es una práctica de la cultura latinoamericana, mientras que la música clásica es propiamente de Europa. Es un hecho que muchas de las músicas latinoamericanas no se han alienado con el estándar moral de algunos sectores de la sociedad. Es por esto que lo que viene aquí viene de una visión generacional y de clase social. Generacional porque son mayormente la gente mayor la que ve con malos ojos a la música de los jóvenes como transgresión de los valores morales. El problema no está en que unas personas les guste algún tipo de música como el reggaetón y a otras les guste el rock. Eso prácticamente no tiene nada que ver, ahí no está el problema. El problema empieza al considerar que el gusto a un género musical se integre en un escenario donde tenga lugar la exclusión en la apreciación musical. Como se ha mencionado en este video y en el artículo también, una jerarquía entre géneros musicales que pueda servir como argumento que sirva para discriminar también grupos sociales es algo que se debe desterrar en el pensamiento de un mundo tan globalizado como el que vivimos. Ignorar este hecho no solo guarda un gran peligro para la sociedad,
sino que también refuerza implícitamente discriminaciones de clase social. Wow, un tema que sin duda puede ser pero tan absurdo, porque probablemente algunos hayan visto el título o la miniatura del video y hayan dicho, este tema es muy absurdo, pero vaya que es muy interesante, pero muy interesante que analizar. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu apreciación? Bueno, si quieres acotar algo, puedes dejarlo aquí abajo en los comentarios de este video. Pero eso sí, sé respetuoso con tu comentario y también sé respetuoso con el que no tiene una opinión como la tuya. Y hasta aquí el video de esta semana. Si te gustó, dale like y compártelo con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mí. Y si te gusta este tipo de videos, pues suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video de este tipo. Nuevamente, muchas gracias a Ryder por ser el gran mecenas de este canal al unirse a miembros del canal. Si también deseas apoyar y colaborar con este proyecto, puedes unirte a miembro del canal que está aquí abajo en el botón unirte. Puedes ahí ver los beneficios y si te gusta, puedes ayudarme y unirte a este proyecto. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta esta parte de este video y nos vemos en una próxima edición aquí en Curiosum Break. Hasta la vista.